Mi nombre es Ledmar Sevillano y en este caso vamos a hacer una pequeña comparativa entre los algoritmos de ordenación y de búsqueda interna y externa. Para la ordenación interna seleccioné el algoritmo o el método burbuja, donde se comparan los pares o los valores adyacentes a una posición, haciendo el intercambio de si es mayor a la posición actual para poder ordenar de forma ascendente, y en el Quicksort se utiliza la idea del divide y vencerás seleccionando un pivote que puede ser el primer valor, el valor intermedio o el último, y pues lo que se hace es ir particionando y ordenando subgrupos respecto a ese pivote de forma recursiva. En el peor de los casos, según la complejidad temporal o complejidad asintótica para el caso del método burbuja, tenemos un caso, en el peor, un caso cuadrático en donde el tiempo de ejecución es el cuadrado del número de archivos a ordenar o de la entrada a ordenarse, a procesar, siendo el mejor de los casos un caso lineal, tiempo de ejecución proporcional a la entrada, mientras que en el caso del Quicksort tenemos un peor caso cuadrático y un mejor caso logarítmico, que en este caso pues el tiempo de ejecución es menor a la cantidad de archivos que se van a ordenar, ¿sí? A la entrada como tal. Si podemos el código, nos vamos y vemos que el método de burbuja mucho más corto en líneas de código que el Quicksort, pero pues es más ineficiente. Y en este caso pues también ahorramos 3 líneas de código utilizando la función swap, que hace ese intercambio que regularmente hacemos con un auxiliar. Mientras que el Quicksort es mucho más extenso, pero mucho más eficiente, ya que es recursivo y pues en este caso yo estoy tomando el pivote como el valor del medio, por lo que utilizo acá un while para ser iterativo, también una parte del método, porque en caso de hacerlo con un pivote, siendo uno de los extremos, se utiliza una función auxiliar para la partición y ordenamiento de los valores respecto a ese pivote. Si vemos en cuanto al tiempo de ejecución, para un total de 10.000 datos desordenados de forma aleatoria, acá podemos ver los 10 primeros desordenados, el método burbuja tomó 2.003.514 microsegundos, mientras que el método Quicksort tomó 2.138 microsegundos, con una diferencia del método burbuja de 937.097 veces más lento que el Quicksort. Ahora bien, para los métodos de ordenación externa, el método de mezcla directa y mezcla natural suelen ser muy similares, ya que dividen los archivos, solo que el de mezcla directa lo hace de 2 en 2, ¿sí? Por bloques de tamaño fijo. En la primera pasada divide los archivos en bloques de un valor, en la segunda pasada divide los archivos en bloques de 2, en la tercera en bloques de 4 y así consecutivamente. Mientras que el de mezcla natural reconoce subsecuencias que ya están ordenadas en nuestro archivo, en nuestro vector, ¿sí? Por lo menos del registro 1 al registro 8 ya hay un ordenamiento ascendente, entonces eso lo toma como el grupo 1. Del registro 9 al registro 12 ya hay otro ordenamiento, lo toma como el grupo 2, y así consecutivamente lo hace de forma iterativa y recursiva, perdón, de forma iterativa hasta ordenar todos los datos de nuestro archivo. En el peor de los casos, la mezcla directa es logarítmica, es decir, el tiempo de ejecución es menor a la cantidad o sea, la entrada de archivos. En el mejor es también logarítmica. En el peor de los casos, la mezcla natural es logarítmica, pero en el caso de la mezcla natural, el mejor de los casos es una constante, es decir, que siempre el tiempo de ejecución va a ser el mismo en el mejor de los casos. Podemos ver acá, para un total de 2.000 registros enteros, desordenados y aleatorios, la mezcla directa tomó 795 milisegundos en ordenarlos, mientras que la mezcla natural tomó 468 milisegundos, siendo una diferencia de la mezcla directa de 1,69 veces más lenta que la mezcla natural. Si fuera en un caso de archivos que están un poco más ordenados, la mezcla natural tendría todavía más rapidez o más eficacia que la directa, porque la directa, así ya está ordenado el archivo, siempre va a hacer la primera división y va a subdividir todos los subgrupos en la primera, o sea, en el mejor de los casos, ¿sí me explico? Ahora bien, para el caso de la búsqueda interna tenemos la secuencial y la binaria. La secuencial es la que siempre utilizamos, recorriendo elemento por elemento hasta hallar el valor que estamos buscando o hasta llegar al final de la lista, mientras que en la binaria obligatoriamente la lista tiene que estar ordenada y se van dividiendo por mitad los archivos, ¿sí? O los vectores, en este caso, los que vamos a utilizar. En la búsqueda secuencial es mucho más corta en código, y podemos ver que pues simplemente va recorriendo uno por uno, mientras que la binaria va comparando con el centro. Si el valor buscado se encuentra en el centro, lo retorna, y si no, lo que hace es descartar o la mitad izquierda o la mitad derecha
de respecto al valor que estamos buscando hasta hallarlo. En complejidad, el peor caso de la secuencial es una lineal, mientras que el mejor es una constante, y en la binaria el peor caso es logarítmico, por lo tanto el tiempo de ejecución es menor. Y podemos comprobarlo acá. El tiempo de ejecución en el caso de búsqueda secuencial en un total de 10.000 datos enteros, esto es para búsqueda interna, nos tomó 944 microsegundos, mientras que la búsqueda binaria tomó 2 microsegundos, con una diferencia siendo la secuencial 472 veces más lenta que la búsqueda binaria. Y para archivos es la misma búsqueda, o sea, el mismo algoritmo, con la diferencia de que precisamente vamos a estar utilizando archivos como tal. Utiliza pues los mismos complejidades asintóticas, y en cuanto a la ejecución podemos observar que para un total de 2.000 archivos enteros o 2.000 registros enteros, la búsqueda secuencial tomó 2.838 microsegundos en hallar el archivo que estábamos buscando, el valor buscado, mientras que la binaria tomó 567 microsegundos, siendo la secuencial 5,005 veces más lenta que la binaria. Muchas gracias.